Nunca intentamos hacer nada sin meditación. Nunca iniciamos ningún trabajo sin profundizar en lo más profundo de nuestro ser para hacer contacto consciente con Dios. Somos uno con Dios. Yo y mi Padre somos uno, pero esta unidad no nos es de ayuda excepto en el grado de nuestra comprensión de ella. Debe haber una conciencia consciente de nuestra unidad. Esto no significa simplemente declarar, yo y mi Padre somos uno, afirmar o declarar mientras tomamos apresuradamente nuestro sombrero y abrigo para dirigirnos al centro. Algo nos sucede cuando nos volvemos hacia adentro y hacemos contacto con este sentimiento de la presencia. Es una experiencia tan vibrante y viva como un contacto eléctrico. En nuestra humanidad, estamos separados de la fuente. Esto es lo que constituye la humanidad, una individualidad separada de Dios, una individualidad separada de Dios. Pero la humanidad es un sueño. Nunca estamos verdaderamente separados de Dios, aunque el efecto en nosotros es como si lo estuviéramos. Para elevarnos por encima de la humanidad, es decir, por encima de las experiencias del ser humano y de los acontecimientos humanos, se hace necesario, de hecho, sentir que tenemos a Dios dentro de nuestro propio ser, establecer contacto con Dios. Por esta razón, en todos mis escritos encontrarán que se llama la atención sobre la necesidad de comenzar con esta conciencia por la mañana y continuar con ella durante todo el día, hasta que llegue el sueño por la noche, permaneciendo constantemente en la conciencia de la presencia de Dios. Hasta ahora, la mayoría de las veces nos hemos conformado con aprender algo de la verdad de algún libro, o con decir algunas afirmaciones. A partir de este momento, eso no será suficiente. En algún momento durante el día y la noche, debes hacer este contacto consciente con el ser interior, al que llamamos Dios. Luego podrás quedarte allí el resto de la noche. Pero haz ese contacto, hazlo realidad. A medida que hagas este contacto conscientemente, tu vida será reconstruida. A medida que aprendes a volverte hacia adentro antes de emprender cualquier cosa, ya sea escribir, cocinar, hablar, comprar, sin importar lo que sea, si realmente practicas este volverte hacia adentro y haces contacto, tu experiencia exterior estará imbuida del espíritu. Sabiduría divina, con guía, protección y seguridad divinas. El mundo humano encuentra seguridad y protección en dólares o en armas. Pero encontramos nuestra seguridad y protección en nuestro contacto con Dios. Vemos este contacto manifestándose externamente en cualquier forma que sea necesaria para nuestra experiencia diaria. Puede aparecer externamente como cualquier cosa, desde billetes de $1 a casas o coches. Pero no pensamos en nada externo. Todo nuestro pensamiento está en contactar con este ser infinito, esta realidad infinita, esta presencia divina que está dentro de nosotros. Jesús llamó a esto el Padre interior. Nos dijo muy claramente que Él es su Padre tal como lo fue. Por lo tanto, si estuvo dentro de Él, debe estar dentro de nosotros. ¿De qué sirve tener un Padre interior si no acudimos a Él? Lea la historia del hijo pródigo. También tuvo un padre rico, pero no recurrió a su padre, se volvió humanamente hacia sí mismo y remató a los cerdos. Toda nuestra fe, confianza y esperanza deben estar en el poder que Pablo llamó Cristo que vive en mí. Sin embargo, tenga la seguridad de que simplemente decir que Cristo vive en mí no ayudará. Debéis poneros en contacto con Él. No penséis que podéis estar en el mundo y ser del mundo, y aún así recibir la luz divina que fluye hacia vosotros desde dentro. Pero cuando hayas hecho contacto con la fuente, entonces podrás encargarte de tus compromisos. Como método para ponerse en contacto, intente meditar en la realidad del ser. Luego, vuélvete hacia adentro y descansa, mira qué mensaje te llega desde dentro. Nunca dudes ni por un momento, recibirás respuesta a tu oración o meditación. Miramos hacia las colinas, ¿de dónde viene nuestra ayuda? Miramos hacia las colinas o hacia las alturas de la conciencia. Miramos hacia arriba, hacia nuestro propio ser. Miramos hacia el punto más alto de nuestra propia conciencia, para ayudar en todas las circunstancias. Nunca miramos fuera o más allá de los límites de nuestro propio ser. La conciencia da forma al cuerpo. Dios creó todo lo que fue hecho. Dios es conciencia infinita, la conciencia del ser individual. Esta conciencia creó tu cuerpo, tu hogar, tu trabajo. Todo lo que eres consciente es la emanación, expresión y manifestación de tu conciencia, la conciencia que es Dios.
Ahora bien, ¿qué nos pasa en el escenario humano? Alimentamos el cuerpo que fue creado por la conciencia divina. Lo alimentamos desde fuera, y debido a nuestra aceptación de la creencia universal de que el cuerpo se alimenta desde fuera, sentimos que necesita vitaminas, calorías o algo añadido desde fuera. ¿Recuerdas cuando hablábamos de suministro y llegamos a la conclusión de que el suministro, incluso en forma de dinero, tiene que ser tan espiritual como la ofrenda de la verdad misma? También llegamos a la conclusión de que podíamos entrar en nuestra propia conciencia y encontrar la verdad. Pero no, le damos la espalda a eso y aceptamos la creencia de que debemos salir por dinero. Si fuera cierto que existe un universo material, o, en otras palabras, que hay un universo espiritual más un universo material, entonces se seguiría que podríamos ir dentro de nuestro propio ser en busca de las cosas espirituales de la vida, pero que tendría que salir por cosas materiales. Eso no es cierto. La verdad es que Dios es espíritu, y que Dios creó este universo a partir de su propio ser. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es sustancia y realidad espiritual. Por tanto, nuestro cuerpo debe ser tan espiritual como la conciencia a partir de la cual está formado. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe poder nutrirse desde dentro y no desde fuera. Si el sentido mortal nos dice que estamos desnutridos y desnutridos, o que hay un deterioro de tal o cual parte del cuerpo, incluso de un hueso del cuerpo, debe ser posible renovarlo a través de la conciencia, que es la sustancia de nuestra ser, en lugar de añadir algo al cuerpo desde el exterior. Lo único que impide que esto suceda es nuestra aceptación individual de un yo material y un tú material, lo que resulta en que aceptemos como ley la creencia humana de que nos alimentamos del exterior. Todo en la enseñanza del camino infinito es un desarrollo, una declaración o reafirmación de la enseñanza del Maestro, Cristo Jesús. Cuando los discípulos se acercaron a él y le dijeron, Maestro, tenemos comida, él respondió, tengo carne para comer, que tú no sabes. Lo que quiso decir es que lo estaban alimentando desde dentro. La conciencia, el espíritu, la vida misma formaron esto que llamamos tu cuerpo y mi cuerpo. Este espíritu, esta sustancia, es la carne que la nutre. Cuando revertimos la creencia universal de que nos alimentamos desde afuera, que el alimento que recibimos en nuestro sistema nutre el cuerpo, y cuando aceptamos conscientemente la verdad de que nos alimentamos desde adentro, que la conciencia que formó el cuerpo es nutriéndolo, manteniéndolo y sosteniéndolo hasta la eternidad, entonces encontraremos que el cuerpo está respondiendo a la ley espiritual. Aún puedes seguir comiendo, aunque una cosa estoy segura. Tu apetito cambiará, se le antojará un tipo diferente de comida, o menos de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque nadie puede comer cuando está satisfecho, y os sentiréis llenos si recibís alimento espiritual las 24 horas del día. Necesitamos tal cantidad de comida porque no nos alimentamos desde dentro. Dios, espíritu, conciencia divina es el principio causante de nuestro cuerpo, así como de nuestro trabajo, nuestro hogar y nuestras actividades sociales. Dios es la conciencia divina de nuestro ser, la sustancia de nuestro ser y la ley de nuestro ser, pero debemos volvernos hacia adentro, para reiniciar el flujo que nosotros, como seres humanos, invertimos. Humanamente, el cuerpo dura alrededor de 70 años, pero mucho antes comienza a deteriorarse. La comida exterior no hace un trabajo completo de nutrir, sostener y renovar. Por lo tanto, incluso si intentamos renovarlo a través de los alimentos que comemos, el cuerpo responde solo 70 u 80%, continuando decayendo, hasta que está listo para la tumba. Esto siempre será cierto en la escena humana. Solo tú, individualmente, y yo, individualmente, podemos revertir este escenario, para que nuestro cuerpo funcione eternamente, si así lo deseamos, y en el mismo estado de ser. Perfección en la que estábamos en el apogeo de nuestra juventud y vitalidad. Eso lo determinamos en este momento. Hacemos esto conscientemente, revirtiendo la creencia de que el cuerpo es alimentado y sostenido desde afuera por los alimentos que comemos, y aceptando la verdad espiritual de que la misma conciencia que formó el cuerpo ahora lo alimenta, lo nutre, lo mantiene, lo sostiene y lo renueva para siempre. Eternidad. Este debe ser un proceso consciente. Debe convertirse en una actividad de tu conciencia, porque la conciencia es el principio creativo de la vida. Inmediatamente surge la pregunta, ¿estás hablando del cuerpo material? Y la respuesta es que no tienes un cuerpo material. ¿Cómo pudo Dios crear un cuerpo material? Dios es espíritu. Dios es conciencia.
Dios es el principio creativo de este universo. Y Dios, el infinito, debe crear desde su propio ser lo que habéis llamado vuestro cuerpo material, tratándolo como si fuera un cuerpo material, comida, vestido y baño, pero es vuestro cuerpo espiritual. Lo único material acerca del cuerpo es nuestra idea errónea de él, y esa idea errónea no comenzó contigo ni conmigo. Es una creencia universal, un concepto universal que nosotros, individualmente, aceptamos. ¿Cómo pudo Jesús haber atravesado paredes o caminado sobre el agua? ¿Cómo pudo Pedro haber caminado sobre el agua? ¿Cómo se pudo haber realizado alguno de los milagros? Y estos milagros no solo fueron realizados por Jesús, sino por muchos de los grandes profetas. Moisés trajo maná que caía del cielo y agua que brotaba de una roca. ¿Qué hay de Elías y Eliseo? ¿Qué pasa con Moisés y la zarza ardiente? ¿Cómo pudo haber una zarza ardiente que no ardía, si esto fuera un universo material? Por ignorancia aceptamos la creencia universal, tal como nuestros antepasados aceptaron la creencia de que el mundo era plano. No era plano. Sin embargo, la creencia de que el mundo era plano hacía que las personas actuaran como si lo fuera y los mantenía esclavos de un mundo plano, como si esta creencia fuera cierta. Lo mismo ocurre en nosotros. Estamos esclavos de la creencia de que tenemos un cuerpo humano, material y mortal. Por eso no atravesamos paredes, pero no nos corresponde a nosotros intentar atravesar paredes. Podemos hacer demostraciones más elevadas que eso. Para ilustrarlo, hay una historia sobre un hindú que durante muchos años intentó volverse espiritual. Hasta que un día, vino corriendo hacia su maestro y le dijo emocionado: «Maestro, hice una cosa maravillosa. Crucé el río caminando sobre el agua. Y creo que me tomó 30 años hacerlo». La breve respuesta del capitán fue: «Podrías haber cruzado con el barco por 2 centavos». Semejante hazaña no fue un milagro. De la misma manera, no estudiéis con el objetivo de aprender a atravesar paredes o caminar sobre el agua. No, hay algo mucho más importante que debemos hacer. Debemos vivir hasta los 90 o 100 años, pareciendo que tenemos 25 años. Según sus propias enseñanzas, no creo que esto sea importante y no aspiro a ello, no es mucho más que estudiar 30 años para caminar sobre el agua. No deja de ser un objetivo material. Al fin y al cabo, él mismo murió a los 72 años, y no veo ningún problema en ello, ningún demérito en su enseñanza. Esto es algo que podemos hacer. Pero no lo haremos sentándonos, esperando o mirando a la persona que lo logró, diciendo: «Oh, cómo desearía ser así». El cuerpo es mantenido por la conciencia. Necesitas comenzar a comprender la ley de la creación. Dios es tu conciencia individual y por lo tanto es tu conciencia individual la que crea, nutre, sostiene y mantiene tu cuerpo en su salud, armonía y belleza en todo momento y, si así lo eliges, en todo momento, siempre y cuando conscientemente date cuenta de que estás siendo alimentado, mantenido y sostenido desde dentro. Si haces esto, también será contigo. Quizás se sienta inclinado a preguntar: ¿es esto importante? Sí, es la parte más importante de todo tu desarrollo. Solo hay una cosa importante en este mundo, y es demostrar a Dios como nuestra vida, como nuestra sustancia, como nuestra seguridad, protección, inmortalidad y eternidad, demostrando que Dios es la única ley para nuestro ser, si es cierto que Dios es la única ley para nuestro ser y somos gobernados por Dios, mantenidos y sostenidos por Dios, por eso debemos manifestarlo como juventud, belleza, vitalidad, fuerza, inteligencia, salud y todas las demás cualidades divinas. En otras palabras, ¿hay alguna virtud en predicar esta verdad y luego mostrar lo contrario? No hay ninguno. Ninguno. Los estudiantes no tienen derecho a ir al resto del mundo y decir: deberías estudiar metafísica, deberías volverte a Dios, y ellos mismos muestran tal falta de conciencia que hacen que el mundo responda: ¿por qué? Por sus frutos debéis conocerlos. Pregúntese: ¿estoy mostrando la demostración más elevada de lo que soy capaz de hacer? Si no es así, ¿no es cierto que es simplemente porque no estás expresando suficientemente esta verdad en forma consciente? En otras palabras, no estamos todos sentados, creyendo que hay un Dios en alguna parte, que va a hacer algo por nosotros. Deja que Dios lo haga. En proporción a nuestra falta de demostración, indicamos que no estamos incorporando esto conscientemente a nuestra experiencia, que no estamos renovando conscientemente nuestro cuerpo día a día.
Y nunca lo haremos, mientras pensemos en la nutrición como algo que entra al cuerpo a través de la boca. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso no es lo que nos va a alimentar. Es lo que surge desde dentro del corazón, el alma o la conciencia que es nuestro alimento. Nuestra demostración es proporcional a nuestra percepción consciente de la verdad del ser. La salud no es casual. La armonía no es accidental. Podría ser en el mundo humano, donde hay algunos humanos que están sanos todo o la mayor parte del tiempo. De hecho, esos seres humanos son pocos y espaciados. Además, no sabemos nada de lo que sucede en su conciencia para explicar esto, o de lo que su conciencia preexistente pudo haberles provocado. Esto sabemos. Si queremos armonía, paz, jurisdicción o dominio, debemos incorporarlos a nuestra experiencia a través del conocimiento consciente de la verdad. Debemos cumplir las palabras del Maestro: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No debemos depender de la verdad para liberarnos, debemos depender de nuestra percepción consciente de esta verdad. Nos embarcamos en una misión. La realización de Dios como conciencia divina, desplegándose como nuestro ser individual. Tendremos que dar el siguiente paso y darnos cuenta de que este cuerpo es mantenido y sostenido por la conciencia infinita que lo formó, la conciencia divina de nuestro ser. Estamos siendo alimentados eternamente, no 3 veces al día, sino las 24 horas del día. Cada día, desde dentro. Tengo carne para comer, que no sabes. Pero el que beba el agua que yo le daré, nunca tendrá sed, pero el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La conciencia es vida eterna. Es tu conciencia. Es su conciencia como vida eterna, ya que Dios es la conciencia universal del ser inmortal. Cuando disipamos la creencia universal en el deterioro de órganos, funciones o estructura ósea, nos renovamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un cuerpo físico que podamos remendar, y la comprensión de que la conciencia con la que estamos construidos actúa como una renovación de ese cuerpo. Esta conciencia seguirá manteniendo el cuerpo en su forma, sustancia, juventud y belleza originales. Sanación espiritual. La misión del Maestro. El ministerio del Maestro fue la curación espiritual. No importaba si se trataba de una persona con huesos deformes o de una persona cuyos órganos habían dejado de funcionar, como ocurre en lo que llamamos muerte. Su ministerio fue restaurar la conciencia, así como el Cristo de tu conciencia está presente para restaurar incluso los años perdidos por la langosta. La parte del cuerpo que ya está muerta, o agonizante, debe ser renovada por Cristo, por el estado de conciencia que se les ha revelado como sustancia de su ser. Volvamos al comienzo de este capítulo, a la afirmación de que nunca logramos nada sin primero mirar hacia adentro, sin este contacto, es decir, sin meditación. Si realmente esperamos que este contacto aparezca en la forma de lo que sea necesario para nuestra demostración, no puede aparecer en la forma de un cuerpo, órgano, función o hueso. Si puede venir en forma de transporte, compañía o provisión, ¿por qué no debería hacerlo? Viene como un cuerpo. Vendrá en todas las formas concebibles necesarias para el cumplimiento de la misión mesiánica, que es la vida eterna. La misión del Maestro era revelarnos la vida eterna a ti y a mí. ¿A través de qué proceso? A través del proceso de una consciencia junto con la verdad, que conoce la verdad. Entonces, debemos, a través de esta misma conciencia crística, renovar y restaurar los órganos y funciones de nuestro cuerpo. Podemos hacer esto solo en la medida en que nos demos cuenta de que la conciencia, Dios, es la sustancia de nuestra forma, y que somos alimentados, nutridos, apoyados, mantenidos y sostenidos desde dentro. Esto es cierto en nuestro cuerpo, es cierto sobre la sustancia de nuestros negocios y la sustancia de nuestro hogar. Podemos estar siempre renovados, siempre restaurados, siempre recargados de energía divina, si conscientemente nos ponemos en contacto con la fuente de nuestro ser, que es Dios, nuestra conciencia individual. Preste especial atención a estas declaraciones del Maestro. Tengo carne que no conocéis. El agua que yo le doy será en él una fuente de agua que brotará hasta la vida eterna. Surge dentro de ti como vida eterna, no vida eterna después de que el cuerpo desciende a la tumba, sino vida eterna aquí y ahora, eternidad consciente, inmortalidad, en esta forma.
Estamos renovando el cuerpo ahora, día a día, en la comprensión de la verdad de que Dios es espíritu y que, por tanto, el principio creativo es espiritual. Lo que se crea es espiritualmente autosuficiente y autosuficiente. Esta es la fuente eterna de agua y carne que el mundo exterior no conoce. A medida que meditamos en nuestro camino hacia esta realidad de nuestro ser, nos daremos cuenta conscientemente de que cada vez que tocamos esta fuente interior, nueva vida comienza a fluir. Hace que la carne sea vital, firme y fuerte, porque está impregnada de vida desde dentro. La conciencia hace esto, la conciencia que es Dios. El tratamiento como escucha silenciosa. Cuando estamos en silencio, es un tratamiento. Este es el tipo de tratamiento que damos a cada circunstancia que se presenta en nuestra experiencia. Uno a uno, sea o no un problema del cuerpo, del trabajo, de las relaciones domésticas o de alguna fase de la salud, debemos mantener este tipo de tratamiento, no en el sentido de una fórmula, no en el sentido de hacer muchas declaraciones, pero en el sentido de dejar que la conciencia divina nos diga cuál es la verdad. Un tratamiento no debe consistir en sentarse y realizar un ritual de declaraciones sobre la verdad. Un tratamiento debe ser un retorno al Padre interior, preguntándose: ¿cuál es la verdad sobre los negocios, sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre mi vida? Vecino, sobre la creencia universal de la guerra. Y luego deja que la conciencia divina te lo diga. Nunca creas que leer la verdad, memorizarla o recitarla producirá el efecto que buscas. Solo sirve como un medio para un fin. Tú mismo debes volverte hacia adentro y dejar que la conciencia divina te dé el tratamiento. Tú no das el tratamiento, sino que recibes el tratamiento del alma. ¿Está claro ahora que todo tiene que venir desde dentro, incluso el tratamiento? Un tratamiento es una transmisión desde dentro, no algo desde fuera. El tratamiento es necesario mientras estemos en la ignorancia, mientras estemos manipulados por creencias universales. En la medida en que suframos cualquier forma de pecado, enfermedad, carencia o limitación, necesitamos tratamientos, pero no tratamientos externos. El tratamiento debe ser desde dentro. Entonces descubrirás que este tratamiento es sustancia, es poder y es ley. ¿Alguna vez te has preguntado, después de recordar algunas de estas afirmaciones y repetirlas fielmente, por qué no lograste la salud, armonía o riqueza que esperabas de ellas? Estas declaraciones eran externas a usted. Estaba llenando una muñeca con aserrín, te estabas llenando de un tratamiento de aserrín listo para usar. Pero nuestro tratamiento no consiste en pensamientos o fórmulas ya preparadas, nuestro tratamiento es un tratamiento de paz. Es un tratamiento de conciencia que se expresa. Proviene total y directamente de la meditación y en este nivel traerá resultados. Dará frutos como curaciones y mejora de la salud. Debes traer el sentimiento correcto del tratamiento, desterrar la idea del tratamiento formulaico, eliminar la idea de que el tratamiento puede surgir de los libros, o que puedes usar y repetir cualquier tratamiento que hayas encontrado en mis escritos o grabaciones. El tratamiento es poderoso solo cuando viene a través del todo poder de Dios detrás de él. El tratamiento debe venir del centro interno, de la conciencia divina dentro de ti. Solo entonces es sustancia. Así que lo está alimentando, sosteniéndolo, manteniéndolo y haciéndolo prosperar. No das un trato, lo recibes y no lo recibes de un hombre o de una mujer. Recibes el tratamiento de Dios. Dios proclama, anuncia, se declara desde el centro de su ser hasta su conciencia. Entonces este tratamiento es un principio creativo. Si algo viene espiritualmente a través de Dios, te renovará. Morirás diariamente a la carne y renacerás. Y con esto no me refiero a hacer la transición, a morir. Quiero decir que perderéis la mortalidad y ganaréis la inmortalidad aquí y ahora. Perderás la vejez y ganarás juventud. Perderás la carne podrida y la encontrarás renovada. Esto es si el tratamiento viene desde adentro, si tiene la sustancia de la verdad, si llega a ustedes desde afuera, desde la conciencia. Nota para trabajadores activos. Cuando un practicante es muy activo en esta práctica, a veces puede encontrar que no se siente bien. O siente dolor físico, angustia, enfermedad, dolores de cabeza y similares, o tiene sentimientos depresivos o desanimados. Todos los grados de reacciones negativas se pueden experimentar en diferentes momentos.
No quiero decir que un practicante sufrirá así continuamente, pero es probable que se despierte por la mañana o por la noche con síntomas de enfermedad o angustia, o incluso que los sienta durante el día. La primera tentación es preguntar, ¿qué me pasa? Esto no debería estar pasándome a mí. Permítanme advertir a los trabajadores sobre esta reacción. Estos síntomas no son realmente tuyos. Son causadas por alguien que te golpea pidiendo ayuda y tú no lo reconoces. Estás aceptando la palabra yo y tomando todo esto como si estuvieras enfermo. Esté alerta a esto. Todos los que han participado en este trabajo saben que hay personas que se les acercan mentalmente, día y noche, a veces clamándoles. Si no estás alerta, lo tomarás como algo personal y reaccionarás ante la emoción o sentimiento negativo. Si los practicantes no tienen cuidado de mantener esta palabra yo, pueden pensar en yo como Jane, Jim o Joel, sin reconocer que cuando estas cosas negativas nos llegan, indican que otros están buscando ayuda. A los trabajadores activos les digo que recuerden. Primero, mantengan esa palabra en su lugar. Cada vez que piensas en la palabra yo, automáticamente sabes que estás pensando en Dios. En segundo lugar, comprenda siempre que la llamada de ayuda no es para usted, no es una llamada para su comprensión humana. Ese llamado de ayuda es para su estado desarrollado de conciencia, ese estado de conciencia que hace el trabajo curativo. A quienes acuden a él no les importan Jane, Jim o Joel. Todos ellos se preocupan por alcanzar el estado desarrollado de conciencia que es una conciencia sanadora. No les importa de quién o a través de quién viene la curación. Si tuviéramos la capacidad, podríamos volvernos a Jesucristo, a la mente que había en Cristo Jesús, y a través de eso, encontrar sanidad. No hacemos esto solo porque quizás pensamos que el lapso de años nos separa de esa mente, sin darnos cuenta de que la mente de Cristo Jesús está aquí, y es nuestra mente. Los trabajadores activos, ya sea que estén sanando, enseñando, dando conferencias o escribiendo, recuerden que alguien, en algún lugar, se está acercando a ustedes. A medida que esta persona toca tu forma de pensar humana, es posible que sientas un peso sobre ti. Puede ocurrir lo que algunos llaman transferencia de pensamiento, y usted puede creer que está enfermo, mientras es la persona que lo llama y le dice que está enfermo. Está en necesidad de ayuda. Al primer signo de enfermedad, desánimo o miedo, estad alerta y comprended que alguien busca a Cristo, pero no por ninguna identidad o mentalidad humana. Está buscando al Cristo de su propio ser y Cristo está respondiendo. Sepa, esta sugerencia de negatividad no puede utilizar mi mente para su operación o establecimiento. Esté alerta a estas condiciones. Un practicante nunca debe identificar su individualidad personal con la práctica. Es el Cristo quien es el hacedor, y es el Cristo quien se ocupa de la práctica. No es una persona. Los profesionales se verán arrastrados hacia abajo si se dejan atraer como seres humanos, o si no reconocen que estas cosas negativas que les llegan son solo la influencia de los pacientes y su mundo. En lugar de mirar el mundo humano y tratar de cambiarlo, siéntate y busca la unidad con el espíritu, darse cuenta de lo que es el universo espiritual o la actividad espiritual. En otras palabras, no intentes pensar en la persona que está resfriada ni trates de ayudarla a deshacerse de él. Como el resfriado no tiene realidad, no tiene sentido intentar deshacerse de él. Pero mientras se presente como una apariencia, ciertamente hay que hacer algo al respecto. Ese algo es unirse con el infinito, con el espíritu, con el alma, y observar la realidad que se desarrolla, observar la verdad, el ser real, venir a la luz. La idea es dejar de luchar en esta escena mundial, deja de luchar con el sueño de Adán, deja de luchar contra la ilusión. Siéntate y mantente en paz, y deja que la realidad se desarrolle y se manifieste. Siguiente capítulo. Libertad en Cristo. Es muy difícil transmitir la idea de la sabiduría de Cristo. La sabiduría de Cristo difiere del conocimiento humano, incluso del conocimiento humano de la verdad. Humanamente, ninguno de nosotros sabe cuál es la verdad. Ciertamente nadie sabe, con la mente humana, qué es la verdad. La sabiduría de Cristo no está en el ámbito de la sabiduría o el entendimiento humanos. Es un conocimiento que trasciende toda sabiduría mundana. Las cosas de Dios son locura para los hombres.
En el momento en que reconocemos que no sabemos nada sobre esto, y que no estamos siendo simplemente modestos, en el momento en que vamos al Padre y humildemente decimos, no sé de qué se trata, Padre, en ese momento comenzamos a pensar. Tocar la barra del manto, una alusión a la mujer que fue sanada simplemente tocando el borde del manto de Jesús en Marcos 5, 25, 34. Hablamos de la verdad y escribimos sobre la verdad. Nunca anunciamos la verdad. Solo Dios se anuncia. Solo la sabiduría misma se anuncia a nosotros y a veces a través de nosotros. La verdad se expresa como lo hacemos nosotros. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la sabiduría infinita del universo. Esto, en su significado espiritual, es verdad absoluta, pero este ser no es un hombre, mujer o niño, no es el yo humano. Este ser es Dios. Y cuando Él aparece, se hace conocida la sabiduría de los siglos. El poder del espíritu y del alma se vuelve visible y tangible, y vemos a los muertos resucitar, vemos a los enfermos y a los pecadores sanados, vemos a alguien esclarecedor con una mirada de sabiduría más allá de cualquier cosa en este reino terrenal. Aunque hable lenguas de hombres y de ángeles, si no tengo ese amor divino que no tiene conocimiento de los mortales ni de la experiencia mortal, entonces no es Dios quien habla. Todo el problema con nuestra demostración es la palabra yo. No es que nos sometamos al yo, no es que nos aferremos tanto a él, no es que no dejemos ir felizmente ese pequeño yo o ego, no es que no digamos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la creencia universal de un yo separado de Dios lo que se impone en nuestro pensamiento, de modo que nos consideramos haber alcanzado cierta medida de espiritualidad, y por eso a veces decimos, tengo sabiduría o sé la verdad. O conozco a Dios. Esto nunca es cierto. Solo es cierto cuando ese pequeño yo no está ahí. Solo es cierto cuando Dios se declara a sí mismo, como lo hizo a través de Jesús, como lo hizo después de Jesús y como lo ha hecho a través de los labios de muchos hombres y mujeres sabios a lo largo de los siglos. Cuando comenzamos a comprender, aunque sea levemente, que lo que conocemos con la mente humana no es sabiduría espiritual, entonces estamos comenzando a comprender el siguiente paso, que es nuestra libertad en Cristo, nuestra libertad en Dios. Tú y yo no podemos experimentar nuestra propia libertad. No podemos experimentar nuestra propia salud, ni podemos experimentar nuestra propia riqueza. Solo en la medida en que experimentemos a Dios, y la libertad de Dios manifestada como nuestra experiencia, podremos comprender la inmortalidad de Dios manifestada como nuestro ser individual. Solo cuando somos capaces de reconocer a Cristo como si fuera una nube que siempre nos rodea, en su libertad y su ternura, comenzamos a comprender lo que significa poder decir, no tengo libertad, ni salud, ni riqueza propia. Es la voluntad de Dios, la vida de Dios, que se manifiesta como yo. La vida de Dios es inmortal y eterna. Son todas las cosas de naturaleza espiritual. Fracasamos porque, con el intelecto, intentamos llevar a Dios a términos humanos, tratamos de conectarnos con Dios como seres humanos. Pensamos en ello como la vida de Dios en millas y establecemos un yo separado de la vida de Dios. Pensamos que tenemos o podemos alcanzar la sabiduría de Dios, pero solo Dios tiene la sabiduría de Dios. Cuando empezamos a comprender esto, este pequeño yo disminuye y desaparece. Y entonces la sabiduría viene por sí misma. En la conciencia de que Dios, el ser infinito, es la única realidad del ser, y que solo Dios tiene la sabiduría de Dios, comenzamos a tocar el dobladillo del manto. No reclamemos nada para nosotros mismos, ni siquiera pretendamos comprensión. Reconozcamos que Dios es el único entendimiento, el único que entiende, y que Dios es la manifestación de su propio entendimiento, ya que Dios es todo en todos. Dios es vida. ¿Esto deja espacio para alguna otra vida? ¿Tenemos que conectar a Dios con la vida de Jones, Brown o Smith? ¿No es suficiente saber que Dios es una y única vida? Dios es sabiduría. ¿Tenemos que conectarlo con una persona? ¿No es suficiente que Dios sea sabiduría infinita? Si Dios es sabiduría infinita, no puede haber otra sabiduría, ni puede faltar una sabiduría que sea infinita. Tengamos cuidado de dejar que Dios sea sabio. Podemos dar un paso más y dejar que Dios sea toda sabiduría, la única sabiduría. Y sabes que eso nos incluiría a nosotros, ya que el infinito de Dios no puede dejarnos fuera.
La libertad de nuestro ser es verdaderamente una libertad en Cristo. La libertad es totalidad, plenitud y armonía. Entendamos, entonces, la libertad de Cristo. Entonces entenderemos y comenzaremos a sentir cierta medida de libertad de nuestro propio ser. No estaremos satisfechos con nada menos que la manifestación de la verdad en su nivel más alto. Tratamiento, una transmisión de ideas divinas. A lo largo de este vídeo hemos dicho mucho sobre el tratamiento que no habíamos dicho antes. Abordamos el tema del tratamiento desde un punto de vista superior. El tratamiento, como se ha revelado aquí, es la idea divina sobre cualquier tema en particular, desplegándose y revelándose a nosotros, y esta idea divina debe revelarse en su totalidad, de modo que cuando nos sentemos y pidamos un tratamiento para un negocio, todo lo que se quiere saber sobre el tema de los negocios debe aparecer y revelarse dentro de nuestro propio ser. No le pedimos a una persona un tratamiento comercial, ni siquiera cuando acudimos a un médico. En ese momento, nos volvemos hacia la determinación, la curación como practicante. En última instancia, esta mente única aparecerá como nuestra propia conciencia y recibiremos tratamiento desde dentro de nuestro propio ser. Tenemos derecho a volvernos hacia adentro para recibir cualquier tratamiento y a recibir tratamiento de Dios nosotros mismos. Dejemos que la voz de Dios se exprese desde dentro y se revele en toda su plenitud sobre cualquier tema. Aprendamos a descartar cualquier otro método de tratamiento y comencemos a entender el tratamiento como algo que recibimos como un desdoblamiento y una revelación, ya sea sobre la salud, el cuerpo, el trabajo o las relaciones en nuestros asuntos cotidianos. Comencemos a comprender que nosotros mismos podemos recibir iluminación sobre cualquier tema desde nuestro propio ser. He dicho repetidamente que la oración no es una petición de Dios. La oración es la palabra de Dios que recibimos en silencio. Ahora llevemos el tratamiento un poco más arriba. El tratamiento ahora no será el conocimiento de la verdad desde fuera. Será un conocimiento de la verdad desde dentro. Será una realización divina de la verdad del ser en relación con cualquier tema para el que necesitemos o queramos iluminación. La armonía a través de Cristo es la liberación de la creencia de la individualidad mortal. No es un alivio para órganos o funciones corporales desordenados. La armonía, a través de Cristo, es la ascensión a la realización de nuestra identidad crística. Tenemos una identidad cristiana y es más real que nuestra identidad humana. De la identidad humana, Jesús dijo: tengo poder para darla, y tengo poder para volver a tomarla. Y esto es cierto respecto de nuestra identidad humana. Cualquier cosa puede pasar hoy o mañana con esta identidad humana. Pero nuestra identidad espiritual en Cristo es permanente y eterna. Porque esto es así, lo que a ustedes se les aparece como el yo humano, y lo que a mí se les aparece como el tú humano, es en realidad un ser inmortal y eterno aquí en la tierra. Nosotros, en este camino, no moriremos. Ninguna evidencia de lo contrario nos convencerá de que podemos morir, que podemos envejecer o que podemos fracasar. Esto no puede ser. Asumimos sobre nosotros la identidad de Cristo, en la que está la libertad. Recuerde no usar la palabra Cristo solo porque la lea en las escrituras o en la literatura metafísica. Úsalo porque Cristo es una realidad. Cristo es algo tan vital, tan real, que no podemos demostrarlo a menos que lo comprendamos. La vida en Cristo significa libertad de la esclavitud de los órganos y funciones del cuerpo. Armonía en Cristo significa libertad de la creencia de la esclavitud de dólares y centavos. Armonía en Cristo significa libertad de relaciones humanas discordantes, ya sean familiares, comerciales, nacionales o internacionales. Cuando nos colocamos en Cristo, la mortalidad desaparece. Cuando abrazamos nuestra identidad crística y dejamos de identificarnos con el nacimiento, la madurez y, en última instancia, la muerte humanos, alcanzamos la inmortalidad aquí y ahora. Tiempo y espacio. La inmortalidad no tiene nada que ver con el tiempo, aunque así lo pensamos. El tiempo no tiene nada que ver con la verdad. Puedes superar todo tiempo en este segundo. En el momento en que superas las limitaciones de la finitud humana, puedes ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Esto se ha hecho repetidamente, a veces, incluso desde un punto de vista humano. Podemos tener una visión ilimitada desde un punto de vista humano si ampliamos nuestra conciencia.
No es cierto que los ojos solo ven lo que está a la vista y los oídos solo oyen lo que está en el campo del oído. No hay límite, cuando la conciencia no es tan limitada. Todo depende de la actividad de la conciencia. Si nos identificamos con lo físico, estamos limitados al cuerpo. Pero en el momento en que podemos encontrar nuestra libertad en Cristo, ya no tenemos tal limitación. No dejo mi cuerpo. No creas que puedes abandonar el cuerpo. Esto es solo una apariencia, un sentido que viene a nosotros solo para mostrarnos la naturaleza ilimitada de nuestro Cristo, el Ser. Y vendrá en un momento y en un lugar en el que podamos mostrar alguna lección o alguna prueba de tiempo ilimitados. Espacio. Si quieres entender la reencarnación, la preexistencia y la inmortalidad, sepáralas de la creencia del tiempo. Trate de pensar en lo que significa el pasado cuando el pasado está sucediendo ahora. Intente pensar en lo que significa el futuro cuando el futuro está sucediendo ahora. Cuando puedas ver el pasado, el presente y el futuro en un solo momento, entonces comprenderás estos asuntos. Reencarnación, preexistencia, inmortalidad. Estos tres temas significan el desarrollo de la conciencia que se revela según el punto de vista de nuestra comprensión particular. No existe tal cosa como un universo físico. Si existiera un universo físico, el tiempo y el espacio serían reales. Todavía no hay manera de demostrar que el tiempo y el espacio no son reales, aunque los físicos lo han demostrado satisfactoriamente y nos lo demostrarán antes del fin de los tiempos. Mientras tanto, para evitar las limitaciones del tiempo y el espacio, cierra los ojos y observa cómo tu conciencia se desarrolla y se revela, y observa cuán ilimitada es la conciencia. Ahora que hemos llegado al lugar donde vemos que estamos viviendo una vida, no en el tiempo y el espacio, sino como conciencia, ¿no son entonces la salud y la riqueza una cuestión de conciencia? ¿No son ellos el despliegue de nuestra propia conciencia en forma de salud y riqueza? ¿No debe la conciencia tener siempre una forma? Si la conciencia no tuviera forma, sería inexistente. En el momento en que la conciencia tiene existencia como algo, y ese algo debe ser como formas de realidad. La realidad del ser, ya sea como mente, cuerpo o bolsillo, es la conciencia manifestándose individualmente, al nivel de nuestra receptividad aquí y ahora. La salud no es una condición del cuerpo, sino una condición de la conciencia. La riqueza no es una condición de bolsillo, sino de conciencia. Cuando aprendes a cerrar los ojos y pensar en términos de conciencia, yo soy conciencia, entonces surge la pregunta, como conciencia, ¿qué soy consciente de expresar? Todo lo que vendrá a ti es de lo que eres consciente desde la conciencia misma en forma y variedad infinitas. La conciencia es Dios, por lo tanto, lo único de lo que puedes ser consciente es de que Dios se te aparece como una persona, un lugar o una cosa. Y esto nos lleva de nuevo a la afirmación de que Dios es todo en todos. Esta afirmación, sin embargo, es en realidad muy simple. Tenemos que hacerlo un poco más difícil para entender su simplicidad. Esta afirmación, por sí sola, casi no tiene sentido a menos que se comprendan los siguientes puntos. 1. Dios es conciencia. 2. Dios es la conciencia que yo soy. 3. La conciencia que soy debe revelarse a mí en la forma de mi capacidad de comprensión y uso. Luego volvemos a la conciencia apareciendo, desplegándose, revelándose, manifestándose y expresándose como nuestro ser individual y como todo lo que nos concierne. Libertad en Cristo significa libertad en la conciencia, la comprensión de la conciencia que es Dios y la libertad de esa conciencia infinita. Y cuando entendemos que yo soy esta conciencia, entonces entendemos que no estamos limitados por límites físicos, ni siquiera por el tiempo y el espacio. Esto no es suficiente para darnos cuenta de que no estamos limitados por las limitaciones del cuerpo. Debemos superar la creencia en la limitación del tiempo y el espacio. Entonces comenzamos a comprender la inmortalidad y la eternidad. De lo contrario, la inmortalidad solo significa longevidad y eternidad, sino permanencia. Por eso, en el espiritismo tenemos la creencia de que la vida, que realmente somos, ha salido de su encarnación, pero continúa en su misma inteligencia y sabiduría. Es cierto que la vida que somos nunca muere, no se limita al cuerpo, al sentido material, y que, por tanto, ciertamente no puede limitarse a una tumba. Sin embargo, esto no es llevar la cuestión lo suficientemente lejos.
Debemos desplegar y revelar el paso final. El cuerpo es por siempre tan infinito, tan eterno e inmortal, como la vida misma, porque la vida y el cuerpo son uno. La vida y el cuerpo son inseparables. Jesús no murió y luego regresó. Jesús demostró la inmortalidad de su vida y la inmortalidad de su cuerpo. Regresó en el mismo cuerpo. No demostramos la inmortalidad si consideramos necesario experimentar la muerte o cruzar para continuar con la vida del alma. Debemos determinar la experiencia. Determinamos la salud a través de la percepción de que el cuerpo es tan inmortal como la mente o como la vida misma. Incluso cuando empieces a entender la vida como inmortal, no mejorarás la salud de tu cuerpo hasta que veas el cuerpo como una formación consciente de tu propio ser. Comienzas a ver que como conciencia estás apareciendo aquí en forma manifestada, por lo que te has hecho inmortal, no a través de la muerte, sino a través de la vida. Esta es la libertad en Cristo. Es estar libre de la creencia en la mortalidad. Cuando descartas la mortalidad y colocas la inmortalidad aquí y ahora, el cuerpo mostrará juventud, fuerza, vitalidad, salud, armonía e integridad. No separes la mente y el cuerpo, no separes la conciencia y el cuerpo, no dividir de ninguna manera. No separes ninguna parte de tu experiencia de la conciencia. Aprende a cerrar los ojos y comienza a percibir tu vida como conciencia. Entonces, cuando percibes tu vida como conciencia, encuentras tu libertad en Cristo. El cuerpo será entonces lo que pretendía ser, una forma que aparece, un modo de utilizar. Entonces entraremos en la experiencia de un cuerpo sin dolor, sin deterioro, sin edad y sin cambio. Lo demostraremos y lo demostraremos hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Hemos visto a algunos de nuestros pueblos en el mundo metafísico que han tenido maravillosas demostraciones de esta armonía del ser y de la armonía del cuerpo. Si no hemos ido más allá es solo porque no estamos realizando plenamente nuestra existencia como conciencia. Seguimos creyendo en un principio y un final. Creemos en el tiempo y el espacio. No demostrarás juventud y salud, fuerza y vitalidad del cuerpo hasta que aprendas a trascender esta creencia del tiempo y el espacio. Esto solo puede suceder cuando te ves a ti mismo como conciencia, como un estado de conciencia, y luego dices, ¿cómo podría comenzar esto y cómo podría terminar? ¿Cómo puedes atrapar esto en un cuerpo o en una tumba? Con ese comienzo, con esa realización, viene tu libertad en Cristo. Hago hincapié en esta frase, libertad en Cristo o libertad en identidad espiritual, porque no hay otra libertad. Si intentas ganar libertad para tu mente, tu persona o tu bolsillo, has fracasado. Si percibes tu libertad como un estado de conciencia, tendrás éxito y no tendrás que particularizar, diciendo, esto se aplica a mi corazón o a mi cabeza. Estarás contento de experimentar tu libertad en Cristo y dejar que se traduzca en términos de lo que llamamos bien humano. Hay una libertad en el estado de conciencia que se da cuenta de que él mismo es infinito y que ha trascendido todo tiempo, lugar y espacio. Cuando se siente esta libertad, la sienten todos los que entran en la atmósfera de esta conciencia. Esto es lo que le estaba pasando a la conciencia de Jesús cuando sanó a la multitud que se reunía a su alrededor. Fue la libertad que tenía en su propia conciencia la que se convirtió en la libertad de sus pacientes. La libertad que logras en tu conciencia es el grado de libertad que alcanzarán aquellos que acudan a ti en busca de ayuda. No se puede elevar el yo de un ser humano a la libertad espiritual. Esto es lo que nos ha frenado, y esto es lo que superaremos para poder alcanzar esta libertad en Cristo. ¿Cómo? Darse cuenta de que el yo es Dios, no una persona. Aprendamos esto aquí y ahora. Hay un yo que se hace llamar persona, a quien le encantaría levantarse y decir, soy espiritual. Pero este yo no es espiritual en absoluto. Dios es espíritu, Dios es la vida, sustancia y realidad de todo ser y de toda forma. Dios es la libertad de su creación, Dios es la sustancia, ley y realidad de su creación. Reconozcamos que Dios es la libertad de todo ser, la mente y el alma, la ley de y para su propia creación. En Dios, en Cristo, está la libertad del sentido personal del yo. El plano espiritual. Hemos dicho que existe un plano espiritual y universal. Como Dios es inteligencia infinita, Dios necesita operar o actuar como un plan infinito de bien para su universo.
Así como planificamos nuestros asuntos y los detalles de nuestra existencia, así la inteligencia infinita, en su modo espiritual, debe llevar todo a un patrón divino, nada fuera de lugar, nadie fuera de lugar, sino todo y todos cumpliendo la función espiritual que les habían encomendado ejecutar. Nosotros, en nuestra comprensión limitada, no somos conscientes de qué es el plano espiritual. Pero existe un universo espiritual y nosotros somos seres espirituales, y como tales somos parte del plano espiritual. Estamos cumpliendo con nuestro papel como seres humanos. Nunca tuvimos la intención de ser ricos o pobres, exitosos o fracasados, enfermos o saludables. Somos funciones, actividades y capacidades de la conciencia espiritual divina. Como tal, somos parte de un todo universal y cada uno de nosotros trabaja, en nuestra identidad espiritual, por el bien del todo. Humanamente, no sabemos cuál es ese plan. Nos alejamos de la casa del Padre, de nuestra identidad espiritual, y entonces nos perdemos. Ahora, a través de la meditación, nos dirigimos a la conciencia interior, pidiendo luz. ¿Cuál es el plan, Padre, para el universo espiritual, y cuál es mi parte en ese plan? Tenemos derecho a conocer, si es necesario, todo el plano, ya que somos la actividad manifestada de todo el reino espiritual infinito e inmortal. Podemos ver y conocer todo el reino espiritual, infinito e inmortal. Podemos ver y conocer todo el plan. Podemos y debemos, en última instancia, saber dónde brillamos en el paisaje espiritual. He dicho antes que el objetivo de este trabajo no es ser un poco más saludable o un poco más rico. El propósito de este trabajo es la revelación de Dios como nuestra conciencia individual, para que podamos encajar en este plan final y aprender cuál es nuestro destino, incluso aquí en la Tierra. ¿Crees que existe una sola existencia humana en la Tierra? No, esta escena humana no es el plan de Dios para ti. Hay otra respuesta, y esa respuesta la traeremos aquellos de nosotros que tocamos el dobladillo de la túnica en meditación, tocamos el centro del Eterno, trayendo a la conciencia humana una respuesta a todos los problemas que enfrentamos hoy. Nunca olvides esto. El mundo, como el mundo humano, no es el mundo real. No hay nada que debamos o podamos hacer respecto de la situación humana. Se trata de desplegarse. Debe haber algo trascendental que solucione todos los errores. Nos dirigimos a Dios y percibimos la presencia de Dios obrando, en todo momento y en todo lugar. Estamos elevando el pensamiento fuera de su sentido material, sacando a la luz un despertar espiritual. El metafísico no promueve el crecimiento ni elimina una obstrucción, pero a través de la realización espiritual se establece en la conciencia alguna gran actividad espiritual, y esto disuelve este aparente error. No hay problemas irresolubles. Este mismo principio debe aplicarse a las condiciones y los asuntos mundiales. Los errores son reales solo para el sentido mortal de la realidad. No son reales en el ámbito espiritual y no lo son para el estudiante de la realidad espiritual. No hay solución para ellos excepto cuando alguien, en algún lugar, toca la conciencia divina y saca la verdad a la luz. Si tú y yo podemos tocar el infinito todos los días de la semana, y si nos enfrentamos a estos problemas del mundo, podemos darnos cuenta. Padre, hay un plan divino, pero no está en el ámbito de mi pensamiento humano, ni en el de mi pensamiento humano. En el reino de cualquier pensamiento humano hay un universo espiritual, así como hay un cuerpo espiritual, que revelo a través de la iluminación espiritual, y por lo tanto hay una solución espiritual para cada problema en la Tierra. La mayoría de los casos que nos llegan solo llegan después de que el médico dice que no hay esperanza. El movimiento metafísico está formado por los muertos que viven, aquellos que los médicos habían declarado próximos a la muerte hace años y años, pero que todavía caminan sobre la tierra. Son la prueba viviente de que ni la vida ni su formación individual pueden ser destruidos. Son la prueba viviente de que por cada condición que el mundo llama pecado, enfermedad o muerte, existe una luz espiritual, una conciencia espiritual capaz de disiparla. ¿Existe alguna diferencia entre curar tales condiciones y una cura para lo que el mundo llama deuda internacional, o cualquier otro problema internacional insoluble? No. Tenemos la solución a todos los problemas existentes y suficiente iluminación espiritual para revelarlos. Eso es todo lo que se necesita. Conciencia iluminada. La luz de Dios debe brillar como conciencia individual. Esta luz espiritual aparece como masculina o femenina.
aparece en un lenguaje que podemos entender. Por profundos que sean los problemas del mundo actual, por insolubles que parezcan, según el pensamiento y la planificación humanos, en realidad no existen problemas insolubles. Pero la solución será revelada solo por aquellos que se vuelvan hacia el reino de Dios y toquen ese centro iluminado de su propio ser. Ellos traerán la luz. Ante el mundo, pueden aparecer como otro Jesús de Galilea u otro Saulo de Tarso. Alguien saldrá a la luz cuando sea necesario, y puede que no sea uno sino una docena. El universo espiritual. Dios es espíritu y el mundo de la creación de Dios es espiritual. Probamos que nuestro cuerpo es espiritual por el hecho de que cuando nos dirigimos al espíritu, traemos armonía a nuestro cuerpo, lo que llamamos salud o curación. Probamos que la oferta es espiritual, porque al aplicar la conciencia espiritual al asunto del trabajo o la provisión, aportamos un mayor sentido de negocio o oferta, o un sentido más armonioso. Todos en el mundo metafísico han demostrado hasta cierto punto que lo que aparece como un universo material está sujeto a tratamiento espiritual. Esto por sí solo prueba que este es un universo espiritual, no material. Todos estos llamados problemas del mundo pueden y deben resolverse sacando a la luz la realidad de la jurisdicción espiritual sobre el universo de la creación de Dios. Esto debemos hacer cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Debemos entrar en meditación. Debemos permanecer en meditación, hasta que sintamos la respuesta que dice, estoy aquí. La presencia de Dios está aquí, he aquí, estoy con vosotros para siempre, hasta el fin de los tiempos. Lo mismo para el mundo. Recuerda que tu vida privada no es algo separado y apartado del resto del mundo. Tu vida privada es una parte del mundo tanto como todos somos parte unos de otros. Solo tienes que entender esto y descubrirás que tu relación con cada individuo en el mundo, independientemente de su país, raza, credo o color, es la misma. Existe una conexión invisible entre cada individuo en la Tierra. Este vínculo es un vínculo espiritual. Nunca creas ni por un momento que yo, en mi meditación, no he llegado a esto. Esto es lo que dio lugar a la afirmación. Mi unidad con Dios constituye mi unidad con cada ser e idea espiritual. Mi unidad con Dios. Nunca lo dudes. Existe un vínculo invisible entre todas las personas del mundo. Todos somos hermanos, hermanas, tíos y primos, no en un sentido humano, sino en un sentido espiritual. No podemos salir al mundo humanamente y ser un hermano o una hermana para todos, pero podemos sentarnos en nuestra meditación y tocar ese centro de Dios, el ser. Al hacerlo, descubrimos que tocamos las vidas de todos. Otros seres. Todos somos uno en Cristo. No tenemos derecho a pensar que estamos aquí con el propósito de exprimir algo de salud o riqueza de Dios para nosotros mismos. Este es un propósito muy egoísta y no funcionará porque la visión espiritual no está en ese nivel. Está en el nivel de Dios y el universo espiritual, y se trata de determinar, ¿cuál es este principio de vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo espiritual? Corregir un universo material o usar la verdad meramente con fines egoístas no es suficiente para nosotros en nuestro estado de desarrollo. Sin embargo, en la medida en que nos volvamos a Dios y recibamos iluminación, nuestros propios asuntos individuales mostrarán la medida de nuestra iluminación. Por tanto, sería una locura decir, toqué a Dios y vencí al mundo, pero no tengo salud ni riquezas propias. Podéis estar seguros de que quien dice esto no ha tocado el reino de Dios desde dentro. Debe haber algún grado de demostración en su experiencia individual y en la mía, para que podamos mostrar esa experiencia al resto del mundo. No puedes evitar mostrar mejor salud y riqueza, no puedes evitar mostrar un rostro agradable o una experiencia más feliz al mundo si, en tu meditación, tocas el dobladillo de la túnica. En el momento en que tocas ese dobladillo, te conviertes en una luz brillante y un ejemplo para el resto del mundo. Pero ni siquiera eso es suficiente. Hay un universo espiritual, un plano espiritual, que discernirás dentro de tu ser interior. Es algo que no forma parte del universo físico. Sin embargo, cuando lo tocas, hace que lo que parece un universo físico parezca más saludable y feliz. Intenta incorporar el mundo a tu meditación. Contempla el mundo entero y piensa en él como un intento de hacer contacto con Dios. A través de tu contacto con Dios, mira el universo entero.
Vea cómo se ve desde una perspectiva espiritual. Encuentre el centro de su ser y acceda a su conciencia interna, conozca a Dios, y luego mire hacia el horizonte espiritual y vea cuál es el plano espiritual. Padre, déjame ver este universo espiritual y el plano espiritual, y mi participación en él. Cuando os volvéis hacia adentro en meditación, pidiéndole al Padre que os muestre el universo espiritual, veis árboles de los que nunca caen las hojas, árboles de los que el fruto siempre está en temporada. Los árboles del universo espiritual nunca están desnudos y no hay estaciones de esterilidad entre ellos. Encuentras un universo donde el sol siempre brilla y donde nunca se pone, dejando un lugar en la oscuridad. Este es el universo espiritual. Es como lo describió Jesús cuando dijo: ¿No decís que todavía faltan 4 meses para que venga la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y ved la tierra, que está blanca para la siega. Juan 4:35. No encontraréis nada en este universo espiritual que sea ofensivo, o que necesite ser reformado, y además, no encontraréis deterioro. Veréis al Hijo de Dios venir con la luz. La meditación como desarrollo de la conciencia. Mi atención se centró primero en la meditación a través de la vida de Jesús, al descubrir un mayor sentido de oración, al tratar de tocar la conciencia y al aprender que la conciencia despierta siempre se logra escuchando y recibiendo. Recordarás lo que dijo Jesús: yo por mí mismo nada puedo hacer. El Padre que habita en mí, Él hace las obras. Siempre estaba recibiendo desde dentro, a través de la meditación. Mientras continuaba mi estudio de las religiones y filosofías del mundo, aprendí que este era el secreto de cada santo y de cada persona que alguna vez tocó el borde del manto. Era el secreto de Buda, Shankara, Lao Tse, Pablo, Pedro, Juan, de todos los santos católicos, de los profetas hebreos y de los hermanos protestantes. En todos ellos existía la capacidad de discernir algo en su interior. Lo llamamos meditación. Pronto aprendí, en mi propio trabajo, que había un secreto que no había podido encontrar en todos mis estudios y lecturas. Entonces aprendí a cerrar los ojos, entrar en paz, y tal vez en ese momento, o 1 o 2 días después, llegaría la respuesta. Fue entonces cuando comenzó mi propia meditación. Llevaba menos de 2 años en este trabajo cuando descubrí que los únicos resultados que obtuve fueron a través de la meditación. Llegaron sentándose quietos, guardando silencio, volviéndose receptivos y escuchando. Y entonces, de repente, llegó este sentimiento, esta sensación de la presencia y se produjeron las sanaciones. O me dieron iluminación. Abrí un libro en el lugar correcto, fui llevado a un libro y encontré allí la respuesta correcta. Todo esto vino a través del toque interno de algo, hasta que hice el descubrimiento de que era un universo espiritual, un templo no hecho con manos, eterno en los cielos y que se podía discernir en este plano de existencia, pero no con la mente. La presencia sanadora entra en funcionamiento solo cuando la mente humana no está trabajando, cuando la mente está quieta y los sentidos en silencio. Cuando los sentidos están en silencio, solo en la meditación, cuando estamos en paz, cuando nos acostumbramos a un silencio interior. Así encontré todo el secreto de la vida. No hay nada desconocido para la persona que medita. No hay nada que pueda permanecer secreto, ya sea en el plano humano o espiritual. Nadie puede ocultarme ninguna verdad que necesito saber, ningún hecho invisible que necesito saber. Todo lo que necesito saber llega a mi experiencia, pero solo cuando necesito saberlo. ¿Por qué? Porque habiendo hecho el contacto interno, de allí surge todo lo que existe en la manifestación externa. Pero esto no tiene nada que ver con la mente humana. El reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, ¿dónde encontrarás el reino de Dios? Afuera no, por supuesto. No en la actividad del plano humano. De hecho, todos nuestros problemas provienen de la actividad de la mente humana. Cuando la mente humana está en calma, surge la solución a estos problemas. La conciencia crística es vuestra expresión individual de la conciencia universal de Dios. Es Dios expresado individualmente por ti o por mí. Es la mente que había en Cristo Jesús. La mente de Dios era la mente de Cristo Jesús cuando fue individualizada como el hombre Jesús. Entendamos esto. Hay un Dios, un espíritu infinito y hay un universo espiritual.
Pero sabemos tan poco acerca de Dios o del universo espiritual, y sabemos tan poco acerca de nuestro lugar particular en ese universo. Así que dediquemos al menos uno de nuestros períodos de meditación cada día con el propósito de ir hacia nuestro interior y encontrar la respuesta, dentro de nuestro propio ser, a las preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo espiritual? ¿Qué es el plano espiritual y cuál es mi papel en él?